dado que durante estos días que vienen vamos a pasar a este nuevo año, pues creo que es importante que reflexionemos acerca de las cosas importantes eh, en las que debemos finalmente pensar como pueblo de Dios. Para no caer en confusiones y para no entregar nuestras mentes a todo este trajinar relacionado con el nuevo año y perder de vista lo que realmente es importante para nosotros. En este pasaje que vamos a leer y que vamos a examinar, pues se nos habla finalmente de un nuevo año y de la oportunidad que uno puede encontrar en un nuevo año. Miren lo que dice Lucas capítulo 13, les invito allá, Lucas 13, vamos a leer los versículos del 1 al 9, pero nos vamos a centrar en el versículo 6 al 9. Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos dices la verdad. La verdad que a veces nos es tan esquiva porque estamos tan involucrados, Señor, en circunstancias, pensamientos, sentimientos, deseos, que nos alejan, Señor, de la luz. Señor, aléjanos de las tinieblas. Pon en nosotros el deseo de escuchar tu voz y danos el poder, Señor, del Espíritu Santo para arrepentirnos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, queridos hermanos, el Señor Jesús está hablando con las multitudes, nos dice el capítulo 12. De forma luego ya más específica, el capítulo 13 empieza diciéndonos que habían ahí algunas personas que le estaban contando acerca de un par de eventos bastante fuertes, ¿no? Uno que tiene que ver con unos galileos cuyas vidas y cuya sangre había sido mezclada con sacrificios. Era una cosa escandalosa, no solo por lo que les pasa a los galileos, sino lo que pasa con la adoración mandada en el templo. Pero el Señor Jesús, más que hablarles de ese episodio, ¿no? Él
les dice realmente en lo que ellos deberían estar pensando, ¿no? El tema en el que deberían estar preocupados, ¿no? El Señor Jesús hace esto muchas veces. Lo mismo es con Nicodemo, ¿no? ¿Se acuerdan? Él viene y le dice, tú vienes de Dios porque tú haces milagros. No, no, tú tienes que nacer de nuevo. Ese es el problema de fondo aquí. Y acá igual, ¿no? Mira los galileos y esto y lo otro. Y el Señor Jesús les dice, ¿ustedes piensan que estos galileos, porque les pasó esto y padecieron estas cosas, eran más pecadores que otros galileos? No. Entiendan que si ustedes no se arrepienten, van a perecer de la misma manera. El gran problema del hombre es que si no se arrepiente de su pecado, va a perecer. Y luego hay otro ejemplo también, estos 18 sobre los cuales les cae una torre y producto de ese trágico evento pues mueren. Igualmente dicen, ¿ustedes piensan, ese es su razonamiento, que van a morir debido a a que eran más culpables, a su pecado? No, 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 entiendan que en el mundo no hay buenos y malos. No hay inocentes y culpables. Así nos gusta pensar a nosotros. Vivimos así. Los inocentes y los culpables. Y usualmente los inocentes, entre esos soy yo el primero, ¿no? Y los culpables son los otros. Pero la Biblia nos dice, ese no es el caso. En la Biblia solo hay un grupo de gente. Y todos son culpables. Y por lo tanto todos tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Hay uno solo que es bueno. Y ese es Dios. Y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado. Y el Espíritu Santo. Primera gran cosa entonces, queridos hermanos. Más importante que la cena del 31, si es que usted tiene planificado hacer eso, más importante que el viaje a la playa en el feriado, más importante tal vez no le gusta el pavo, no hace cerdo, tal vez la economía está más apretada y será un pollito, no importa. Pero más importante que todo esto que invade nuestras mentes y las confunde, está en que entendamos que nuestro problema es nuestro pecado en primer lugar y merece toda la atención y la prioridad del caso. No la del vecino, no el de mi esposa, no el de su esposo, no el de su papá, no el de su mamá, no el de su hijo, no el del vecino, no el de la vecina, el suyo, el mío. Ese es el problema de fondo. Si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Y entonces viene esta parábola muy interesante del Señor Jesús. Y empieza así la parábola. Dice que había un hombre que tenía una higuera plantada en su viña. Ahí ya uno dice, bueno, qué raro, ¿no? Tenía una viña un señor. ¿Y qué niños saben lo que es una viña? ¿Qué crece ahí? Uvas, ¿verdad? Bueno, este señor tenía un viñedo, criaba criaba se dice, sembraba y crecía, ¿no? Cultivaba sus uvas. Y decide poner higos ahí también. Bueno, si se ponen ustedes a estudiar un poquito la cuestión de la agricultura de la época, esta era una costumbre en esos lugares. Estos viñedos no solamente tenían higos, sino que se convertían en huertos que tenían diferentes frutas. Al parecer esa combinación y la presencia de las uvas y otras cosas de las que yo no entiendo mucho, hacía que esos suelos sean más fértiles o de mejor calidad. Y eso es lo que parece que estaba plantando aquí. Y entonces uno tiene un viñedo o una viña, más bien, para generar fruto.
Y la analogía está clarísima. Dios tiene un pueblo que ha escogido, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento el Israel escogido, en nuestro caso el verdadero Israel, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, todos los que estamos en pacto con Él, todos los bautizados, somos esa viña, y esa viña es salvada, ¿para qué? Para generar fruto. Si usted se considera cristiano o cristiana, usted está llamado a generar fruto. Usted es un árbol de higo, plantado por Jesucristo para dar fruto, y fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento genera un fruto. No existe tal cosa como yo soy un cristiano, pero yo no genero fruto. De hecho, esta parábola lo que dice es, no. Ese tipo de cristianos, entre comillas, equivalen a no creyentes. Equivalen a hierba mala, por ponerlo de alguna manera, es cortado y echado al fuego, al igual que un no creyente. ¿Por qué? Porque no vive para el propósito para el cual fue salvado. Y bueno, esto es cristianismo súper básico, pero siempre es importante que nosotros recordemos estas cosas. Nosotros no somos salvados por el fruto que producimos. Somos salvados por gracia y por la obra de Cristo. Pero ¿cómo evidenciamos que efectivamente nosotros hemos sido regenerados y que estamos en unión con Cristo y que nuestra fe es verdadera? Porque esto genera fruto. Si no hay fruto en nuestras vidas, quiere decir que nosotros lo que tenemos es una fe superficial, o una fe de boca, o una fe malentendida. Algo que nos gustaría tener, algo que nos gustaría experimentar, algo que tal vez, no sé, hemos tal vez hasta mal entendido. Y por eso es bien importante que nosotros nos arrepintamos. Porque no importa quiénes seamos, no importa que hayamos sido bautizados, no importa que nos hayamos parado aquí y hayamos hecho nuestra profesión de fe. No importa que usted diga, yo en mi corazón sé que el Señor habita. No importan un montón de cosas que decimos si es que no hay fruto. Y este es el mensaje más amoroso que un ser humano puede brindar y escuchar. Porque las consecuencias son terribles. El arrepentimiento, hermanos, genera fruto. Vean un poquito más adelante, si vamos hacia atrás. El famosísimo Juan Bautista en el capítulo 3 de Lucas predicaba así, en el versículo 8, capítulo 3. Haced pues, más bien vamos antes para que oigan cómo hablaba el gran Juan Bautista. Desde el 7 voy a leer, dice: y decía a las multitudes como nosotros, que salían para ser bautizadas por él. Todos querían ser bautizados. Y venían, ¿no? Juan, bautízame, bautízame. Y Juan les decía: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
El problema no era que quieran ser bautizados. Esa es una buena cosa. El problema de fondo es que ese ritual externo no estaba siendo expresado de acuerdo, ¿no es cierto?, a la motivación correcta. Y Juan lo sabía. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? En otras palabras, ¿quieren que les bautice? Entonces hagan frutos dignos de arrepentimiento. No digan, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Porque eso es lo que hacían los judíos. Ellos basaban su salvación en decir, yo soy descendiente de Abraham. Yo soy judío. Y por lo tanto soy salvo. Es lo mismo que hoy digamos, yo soy cristiano. Y por lo tanto soy salvo. Yo asisto a la iglesia reformada Luz de Vida. Y por lo tanto soy salvo. O yo hice mi profesión de fe, por tanto soy salvo. O yo hice la oración del pecador, por tanto soy salvo. Yo fui bautizado, por tanto soy salvo. Muchas de esas cosas son cosas buenas y que se tienen que hacer como ellos querían hacer, bautizarse. Pero ¿qué faltaba? Arrepentimiento verdadero que genere fruto verdadero. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Es lo mismo que la parábola dice. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entiendan entonces, dice Juan Bautista y el Señor Jesucristo en nuestra parábola del capítulo 13, y nosotros, que si nosotros no generamos fruto digno de arrepentimiento, no nos hemos arrepentido, no estamos en el Señor, no tenemos salvación. Y la gente preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Bueno, ¿qué hacemos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y obviamente no se trata de las túnicas. ¿Se trata de qué? De generosidad, de compasión. Si yo tengo 2 túnicas, que eran muy costosas a propósito, y veo una necesidad, el cristiano es generoso, compasivo. No dice, ni modo, yo tengo 2, ¿por qué no trabajas? O a mí qué me importa, problema tuyo. Eso no dice el cristiano. Porque Cristo no nos ha tratado así. El que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Si hay alguien que no tiene para comer, entonces es generoso y ve la necesidad y es compasivo y da de comer al que no tiene. Vinieron también los publicanos. Ellos también querían ser bautizados, los cobradores de impuestos. Y dijeron, a ver, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? No exijan más de lo que se les ordena. Los cobradores de impuestos generaban toda una pirámide. Y entonces iban subiendo, ¿no? Entonces decía, a ver, yo te contrato a ti. Yo tengo que cobrar, tienes que cobrar, vamos a decir, $10 a la gente. Pero cobra 12 y yo te voy a dar 2. Y así, y el otro le contrataba a otro y el otro le contrataba a otro. Y así iban generando una corruptela tremenda. En otras palabras, no seas corrupto, ¿no? ¿Qué hacemos? Deja de hacer lo que estás haciendo, deja de ganar deshonestamente. Los soldados también. Los soldados tenían mucho poder y tenían armas. Soldados romanos, ¿no? ¿Y nosotros qué haremos? No extorsiones a nadie.
No uses tu poder para extorsionar. No calumnies. No mientas usando tu poder para hacerle daño a otra persona. Conténtate con tu salario. No estés buscando hacer todas estas cosas para ganar más dinero, calumniando a la gente, extorsionando a la gente. Conténtate con lo que Dios te ha dado. No hagas cosas que están mal para obtener beneficios. Y estos son solo ejemplos que demuestran qué cosa. Que cuando el Evangelio viene a nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que abandonar el pecado, dejar de hacer lo que nuestro corazón contaminado, nuestra mente contaminada, nuestros deseos contaminados nos piden hacer. Y ahora que conocemos a Cristo, que creemos en Él y sabemos que el pecado es nuestro enemigo mortal, en lugar de hacer aquello, hacemos lo que le glorifica a Dios. Es un cambio de dirección, de servirme a mí mismo sin límites, violando la palabra de Dios y la ley de Dios. Ahora, por amor y agradecimiento por la obra de Cristo, sigo a Cristo. Y peleo conmigo mismo. Y lucho conmigo mismo para salvar mi propia vida, que por supuesto es valiosa, pero contaminada de pecado. Volvemos al 13, a nuestra parábola. Y entonces en la historia tenemos a este hombre que plantó, fue a ver fruto y dijo, no hay. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No hay fruto en la viña. Y le dice entonces al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Voy 3 años buscando fruto. Un buen tiempo esperando y esperando que haya fruto de este árbol de higuera y no hay. Y de la misma manera que predicó Juan Bautista, esta parábola nos dice que el dueño dijo, córtala. ¿Para qué vamos a inutilizar la tierra? No tiene sentido. Estamos desperdiciando el tiempo, estamos desperdiciando recursos. Es un desperdicio. Es un desperdicio, queridos hermanos, vivir una vida externa con etiqueta de cristianos, mientras nuestros corazones no están comprometidos con arrepentirnos de nuestro pecado y dar fruto de arrepentimiento. Es un desperdicio. Y quizás nosotros estemos desperdiciando nuestras vidas de diferentes formas o en diferentes áreas, según sea el caso. Y entonces usted pregúntese en este mismo momento, ¿en dónde no me he arrepentido yo? ¿De qué no me he arrepentido yo? ¿En dónde en mi vida no hay fruto? ¿Qué estoy haciendo yo que en lugar de ser un buen fruto agradable a Dios, en realidad lo que estoy generando es hierba mala, ¿no? Fruto desagradable a Dios, fruto que ofende a Dios. El costo es muy alto. Y hermanos, todos vamos a encontrar algo. Todos.
Pero ese no es un consuelo. No debe ser ese un consuelo. Sino simplemente una motivación más para perseverar en nuestro arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento, entre otras cosas, como seguir a Cristo, cambiar de dirección, generar un buen fruto, genera también tristeza por el pecado, nos dice Pablo. Una tristeza que no es según el mundo. Esa tristeza que es la típica de aquel que fue sorprendido haciendo algo equivocado. O cuando el niño chiquito es sorprendido, ¿no? No agarres tal cosa. No vayas a coger esto. No vayas a coger esto. No vayas a poner ahí la mano. ¿Y qué hace el niño? O sea, dígale nomás. ¿Y qué hace? Vaya, haz eso. El pecado en el niño ahí. Y cuando los padres han sido pues claros en la cuestión de la corrección y esos niños son sorprendidos, ¿qué hace el niño? ¿Qué dice? Usualmente ese niño bien, entre comillas, amaestrado, perdón, inmediatamente, ¿no? Perdón. Y bueno, ahí nos podemos meter en un montón de cosas relacionadas con la crianza de los hijos. Pero no crea que eso viene necesariamente de un corazón verdaderamente arrepentido. Es una conducta aprendida simplemente para evitar ¿qué cosa? El castigo. Por eso es que la corrección siempre tiene que estar contextualizada por el Evangelio. El niño tiene que entender que lo que ha pasado es que está ofendiendo a Dios. No que simplemente tiene que adoptar una conducta superficial y externa. Porque si así criamos a nuestros hijos, o nos criamos a nosotros, o fuimos criados nosotros así, o vivimos así, caemos en esta categoría que el Señor está hablando y a quienes les está diciendo, ustedes también van a perecer porque no se han arrepentido realmente. Porque no nos duele ofender a Dios. Yo les voy a contar esto no porque no quiero hablar de mí, honestamente, pero fue mi experiencia real y verdadera. Cuando yo no era cristiano, duro como una piedra realmente. Ya en mis años adultos, ¿no? Pero cuando el Evangelio realmente vino a mí y en el momento en el que Dios quiso obrar en mí y me dio un arrepentimiento, pero tremendo. Lo que menos me dolía a mí era las consecuencias sobre mi propia vida, honestamente. Y otra vez les insisto, no me estoy poniendo yo de ejemplo porque nada de lo que esto pasó fue decisión mía. Dios obró en mí, pero lo que más me dio fue una convicción tan grande de la maldad de mi pecado y un arrepentimiento tremendamente grande que realmente me llevó a una crisis de tristeza que me tenía llorando por varios días. Y no estoy diciéndoles que ustedes tienen que pasar por esa experiencia exactamente igual, no es el punto. Lo que sí tiene que pasar es esa esencia. ¿En qué sentido? La esencia de llegar a esta conclusión. Mi pecado es detestable. Mi pecado es horrible. Y yo he ofendido a Dios, al Dios santo y glorioso que envió a Jesucristo para morir.
por mí, porque al mismo tiempo me dio ese consuelo de Cristo y de que Él era el único a quien yo podía recurrir para salvación y que había ofendido a Dios, a un Dios dispuesto a amarme y a darme salvación. Y si usted no tiene que llorar como yo lloré ahí, no, todo un drama. Mi esposa decía, se volvió loco, les llamaba al pastor Emiliano, está loco, no sé qué le pasa, y pasa leyendo la Biblia y solo está aquí llorando. Fue un poco extrema mi experiencia. No tiene que ser así, pero esencialmente usted tiene que experimentar esa conversión. Puede ser un momento, puede ser un proceso, puede ser un momento en el que usted simplemente dice, mi pecado es un asco, mi pecado mató a Cristo, mi pecado ofende a Dios. Y Cristo murió no solo por mis culpas, sino para darme salvación, para perdonarme, para darme una nueva vida. No tengo otra opción sino que tratar de vivir para Él y que mi vida produzca fruto de arrepentimiento, en dependencia a Él, en el poder del Espíritu Santo. ¿Entiende usted eso? Si usted no llega a esta conclusión, usted va a seguir viviendo para otras cosas. El fruto que va a salir de usted va a ser, ¿de qué color me tengo que vestir el 31 de diciembre? Y eso va a ser lo más importante en ese día. Y no estoy diciendo que no se puedan vestir de una forma bonita o escoger algo así, no. Pero eso es muy secundario. No estamos diciendo que no pasen con la familia, pasen con su familia. Pero eso es muy secundario. Cuando pasaron Navidad, por ejemplo, ¿qué tuvieron ustedes en el corazón y en la cabeza? Y seguramente pasaron con gente que no es cristiana. O sea, no todos, pero muchos. ¿Cuál era el foco? ¿Cuál era la carga de su corazón? Si era el intercambio de regalos, hay un problema. ¿Qué debería estar en nuestro corazón en primer lugar en ese momento? Créanme que lo más mínimo es decir, ¿puedo orar antes de comer por ustedes? Y aprovechar para pedir que nos dé arrepentimiento, Dios. O leamos una porción de la palabra de Dios para que el Señor obre en los corazones de esas personas. Nuestras acciones demuestran lo que está en el corazón. Lo que decimos demuestra lo que está en el corazón, lo que nos importa sobre todo, lo que valoramos más. Finalmente, ¿quién es nuestro Dios? El árbol que no da fruto es cortado porque es un árbol falso. Es una pretensión de árbol. El árbol sirve para dar fruto. Si no da fruto, no es un árbol. Así se perciba como árbol, si entendemos la idea. Pero aquí viene una cosa muy interesante. Entonces les responde el viñador, abogando.
por el árbol. Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. O sea, hay cristianos que les gustaría que termine en el 7 este pasaje. Se acabó, listo, te arrepientes hoy y punto. Y en un sentido hay, pues obviamente el texto tiene esta urgencia, ¿no? Pero aparte de esta urgencia que hemos tratado de compartirles a ustedes y por supuesto Dios a mí también, no va sola. Porque también lo que quiere el Señor es que entendamos nosotros el gran amor de Dios y la gran paciencia de Dios. Porque a veces nosotros somos más rígidos que Dios, ¿no? Y decimos, sí, sí, amén, amén. Y es más, pastor, ese hermano no genera fruto. Ese es, ¿no? Cuando aquí más o menos la ilustración lo que nos dice es que el viñador finalmente intercede y le da un año más. Y por eso les decía en la introducción, nos cae al pelo este pasaje porque tenemos, Dios mediante, un año más. ¿En qué sentido? No en que, bueno, yo puedo seguir pecando nomás y ya el próximo año me arrepiento. Entonces, eso no agrada a Dios. Lo que quiere decir este texto, y yo les quiero transmitir, es que el Señor nos tiene paciencia. Y el Señor nos ha tenido paciencia. Y el Señor es tremendamente misericordioso. Y el Señor, cuando pudo habernos consumido hace mucho tiempo atrás, no lo hizo. Por supuesto, no abusemos de la gracia de Dios. El momento del arrepentimiento es hoy. Siempre va a ser hoy y mañana va a ser hoy. Y eso es gracias a que el Señor es misericordioso, compasivo, amoroso, lleno de gracia. Lo cual a veces a nosotros nos falta. Es bien interesante también esta expresión cuando dice, déjale un año más. Yo voy a cavar alrededor. Implica trabajo. Este viñador está decidido a ayudar. Está decidido a servir, decidido a esforzarse. Va a poner sus recursos y su esfuerzo, su trabajo para generar fruto. Y es más, dice, no solo voy a acabar, sino que la voy a abonar. Aquí suena bonito abono. En el griego no dice, no utiliza una palabra tan bonita. Es estiércol. Estiércol. Y los que han estado en contacto con el mundo agrícola saben cómo huele pues en un cultivo, en un huerto el abono. Apesta. Yo cuando estaba en el seminario me enviaban a veces a predicar a lugares remotos, ¿no? Y bien rurales. Y ahí las iglesias a veces estaban al lado de cultivos enormes, llenos de estiércol. Y si creen que ahorita mi alergia es molestosa, no se imaginan la alergia que me daba en esa época. Y encima le echaban agua, y si salía el sol, apestaba, era horrible. Bueno, ¿cuál es el punto? Porque a la final no nos interesa este tema, ¿no? Pero el punto es este: el Señor está dispuesto
a hacer lo más feo, despreciable, horrible, apestoso, entre comillas, desagradable, para darnos salvación. Para que nuestro arrepentimiento se haga realidad. El Señor Jesucristo fue a la cruz. Murió, resucitó, ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener fe, para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestro pecado. El Espíritu es el que obra y nos da arrepentimiento. Y eso no pudo haber pasado si es que Cristo no moría de la manera que murió. A través de un crimen al cual Él fue voluntariamente, pero un crimen al fin abusivo, humillante y tremendamente doloroso para tolerar la ira de Dios en favor de su pueblo. No desperdicie su vida. Queridos jóvenes, sobre todo, ustedes que en sus mentes ven el futuro como lejano, créanme que, y todos los que somos más grandes les van a decir lo mismo, cuando lleguen a nuestras edades van a ver atrás y van a decir, ¿cuándo pasó tanto tiempo? Ya después vendrá el momento de arrepentirse, ¿no? Ya después será el momento de servir a Dios, después será el momento de fruto, ¿no? No, el momento es ahora. El momento de fruto verdadero, fruto de arrepentimiento es ahora. Y no solo los jóvenes, sino todos nosotros. El objetivo, queridos hermanos, para todos nosotros en este nuevo año y durante toda la vida debe ser este. Tengo que llenarme de fruto. Deje de pensar como nuestra cabeza ahorita ha sido moldeada para pensar. Tengo que ser feliz, tengo que sentirme bien, tengo que conseguir estas cosas. No. El objetivo de su vida es llenarse de fruto de arrepentimiento agradable para el Señor. Ese es el objetivo de su vida. ¿Cuánto nos va a dar el Señor de vida? Pues está en manos de Él. Si nos da un año más, pues amén, gracias a Dios, pero que esté lleno de fruto de arrepentimiento agradable al Señor. Ese debe ser el objetivo de su vida. ¿Y cuál es la motivación? El agradecimiento por la salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Deseche todo ese fruto que viene de corazones resentidos, dolidos, sin perdón, sin misericordia, sin compasión, sin santidad. El fruto que usted tiene que generar es mayor piedad, mayor amor, mayor santidad, mayor obediencia, mayor servicio a su prójimo. Hermanos, mayor perdón. Pidiéndolo y aceptando también cuando a ustedes le pidan perdón. Mayor reconciliación. Finalmente, mayor arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga entonces este próximo año con estas cosas. Amén. Amado Dios, somos inmerecedores de tu gracia y la verdad es que somos árboles inconstantes, caprichosos, sin abono, Señor.
Te rogamos que tú seas, con el poder de tu Espíritu Santo, a través de los medios de gracia de tu palabra, de la oración, de los sacramentos, abonándonos, dándonos el poder para generar fruto. Que no nos olvidemos nunca, Señor, que ese es nuestro llamado. Llénanos de fruto, Señor. Que nuestra iglesia finalmente no sea conocida por lo que parecemos, lo que decimos. También por eso, tal vez, pero sobre todo por el fruto agradable a ti. Señor, que tu nombre sea el glorificado, no el nuestro, porque Cristo hizo toda la obra. En su nombre oramos. Amén.